Hola, ¿qué tal muchachos? Soy yo de nuevo. Esa vez venimos con un tema un poquito, bueno, pensé que iba a ser más complicado, pero va a ser un poquito más relax. Aparte es un tema un poquito, me lo tomé un poquito con humor, ¿de acuerdo? Hay muchos terapeutas que hablan sobre ese tema que son el de las heridas de la infancia. Ah, lo malo es que muchas veces creo que también hay muchos psicólogos que lo toman como algo serio, cuando realmente no es tan serio, y vamos a ver por qué no es tan serio. Me basé en un libro que enseguida vamos a estar viéndolo, lo vamos a estar analizando. Ah, de mi parte, realmente esto no te ayuda mucho que digamos, ¿de acuerdo? Porque te hace ver como que esto determina todo. O sea, que tú ya has pasado un evento malo en la infancia, determina lo que va a ocurrir en el futuro. Y es cierto, es importante el pasado, pero no es determinante. Existen muchos factores, además de que, bueno, a ver, un terapeuta no te va, hablando de psicología, no te va a atender con una de esas heridas, sino tienen sus propios manuales, tienen sus propios diccionarios, y dudo que alguien utilice esto. Como metáfora personal, pues ok, está bien, yo no digo que esté mal. Sin embargo, utilizándolo ya como en un aspecto de ese tipo, pues da mucho que desear. Ah, por eso me lo tomo con un poquito de humor, porque la verdad es que tampoco las ideas me parecen las más adecuadas. Eh, pero bueno, para no quedarles mal quizás con decirles, ay, todo es malo y no hay y no hay nada más que hacer, ¿no? No, pues a lo mejor sí les puedo dar, por ejemplo, recomendaciones. Hay libros que a mi parecer son mejores, incluso de autoconocimiento personal, que este tipo de libros. Por ejemplo, tenemos El arte de amargarse la vida de Paul Watzlawick, que tengo entendido que pues es para todo tipo de público. Es cierto que viene uno que otro concepto medio complicadito de vez en cuando, pero pues nada que no puedas investigar con toda la información que tienes a la mano. Además, si no sé, también por ejemplo, si te gusta la filosofía, a lo mejor quién es el hombre de Polo, el hombre en busca de sentido, ¿no? De Víctor Frank, creo que es Víctor Frank. O otro, si quieres, por ejemplo, te interesan, por ejemplo, las fallas estructurales, el de Rebecca Silnt, creo que es Silnt, algo así. Rebecca es una activista política. Entonces, esos son mi recomendación, al menos un poquito de autoconocimiento, conocer un poquito más a detalle otras cosas y demás, ¿no? Entonces, bueno, igual los dejo y con el video y me dan su opinión. Hablemos primeramente de las heridas de la infancia. Algo que a mí me intriga a veces es que cuando escuchamos esos términos, la mayoría de veces no nos dicen de dónde provienen esos conceptos. Entonces nos quedamos con esta idea de referencia de TikTok y abandonamos la idea de esta búsqueda de esos conceptos. Para esto yo me basé en uno de los libros llamado Cinco heridas de la infancia que impiden ser uno mismo, de Lisa Borbio. Si yo les pudiera resumir ese libro, creo que les diría: de acuerdo a tu vida pasada y tu alma determina lo que va a pasar en tu futuro. La forma que tenga tu cuerpo será una señal de todo eso malo y tendrás que aprender a aceptarlo. ¿Por qué? Evidencia científica, evidencia empírica de algún tipo, Nel, evidencia de mis experiencias de vida, y una que otra persona iba encontrándose por ahí. No estoy siendo dramático, ella misma lo dice al inicio de su libro. Cuando un bebé nace, sabe lo más profundo de su ser, que la razón por la que se ha encarnado es la de ser él mismo, al vivir diversas experiencias.
Su alma, por otra parte, ha elegido a la familia y el medio ambiente en que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. ¿Recuerdas que en esos arranques existenciales te quedabas pensando y diciendo, yo no elegí nacer y no elegí a mi familia, pero sí a mis amigos? Pues para Lisa no es así. Sí lo elegiste todo y lo sabes de lo más profundo de ti mismo. Ni un segundo leyendo ese primer capítulo y ya nos encontramos la primera red flag, ¿verdad? Más adelante también nos comenta, todos tenemos la misma misión al llegar a ese planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a nosotros mismos a través de ella. Creo que no debéis leer ese libro. Perdón si estoy siendo un poquito melodramático, pero es que me sorprende un montón ver tantos videos de ese tipo, de temas, y no saber de dónde provienen esas ideas. Digo, el del coaching quizás lo entienda, pero he visto varios psicoterapeutas hablando de esto como una verdad inevitable. Más adelante nos explica dentro de nosotros tenemos un Dios interior y que esto nos atrae magnéticamente al entorno y con la familia con la que nos vamos a desarrollar, y que cuando nosotros nos vamos desarrollando al ver qué es lo bueno y lo malo, no aceptamos esas experiencias, defectos, personalidad, etcétera, con la que nacemos. Esto provoca que el niño tenga una crisis de adolescencia, añadiendo que ha observado en ellos 4 etapas. 1, alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia. La segunda, el dolor de darte cuenta que no puedes ser tú mismo. Y la tercera, la llegada de un periodo de rebeldía y crisis. Y por último, la cuarta, la creación de numerosas máscaras. A partir de ese momento nos empieza a clasificar las heridas de la infancia y estas las empieza a relacionar con esto que ella llama máscaras. Yo creo que hasta aquí sí debemos tener una muy mala espina acerca de este tipo de teorías. Y no quisiera ofender a alguien, pero es que la autora nos reitera en numerosas ocasiones que todo esto es a partir de sus observaciones y experiencias personales y no hay ninguna clase de fundamento. Se nos clasifica en 5 heridas. Una es el rechazo, otra es el abandono, otro es la humillación, otro es la traición y otro es la injusticia. Antes de entrar con las máscaras que nos mencionan, nos empieza a hacer una pequeña reflexión de eso que ella llama Dios interior. Y como no atendemos esas necesidades, hago ese paréntesis hasta aquí, porque ese Dios interior del que habla hace un poco de alusión a esa reflexión simbólica del niño interior. Por eso vemos a varios pseudoterapeutas no atendiendo a ese concepto como Dios interno, sino como ese símbolo del aspecto infantil de la persona. Lo digo porque no tengo tan estudiado, pero me suena también bastante extraño también, aunque eso se los voy a dejar de tarea a ustedes. De esa manera, dependiendo de nuestras heridas de la infancia, esa será llamada también nuestra máscara. Esa máscara es una especie de mecanismo de defensa. Si tenemos una herida de rechazo, nuestra máscara será huidizo. Si tenemos la de abandono, dependiente. Si tenemos la de humillación, masoquista. Si es la de traición, controlador. Y por último, si es la de la injusticia, será rígido. Conforme vayamos hablando de las heridas, iré mostrando también el tipo de cuerpo que corresponde. Herida de rechazo, máscara huidicio. Si tienes esa herida de rechazo, se supone que deberás verte así. Ojo, hasta aquí nos da una breve definición de diccionario de lo que significa rechazo, y a partir de aquí ya nos empieza a decir que el bebé, si no ha solucionado las heridas de su alma, literalmente nace con esta herida. Además de que nacerá con progenitores evidentemente que lo rechacen. Deberíamos hacer terapias metafísicas para esos bebés, ¿saben? También nos va mencionando que la persona huidicia es aquella que busca escapar de su sufrimiento y lo evita. Esto se debe a que está completamente encarnada y duda de su derecho a existir. Como los filósofos. A ver, por ejemplo, si tú estudias filosofía y estudias de tu existencia, no es filosofar, tienes una máscara huidiza. Esto se supone que se va reflejando en el cuerpo de la persona con esa herida,
Por esa razón su cuerpo nos menciona que es estrecho, restringido y fragmentado, como si ese quisiera desaparecer. Nos, nos sigue dando una serie de rasgos poco relevantes, pero lo dejaré hasta aquí para continuar. No sé cómo llegué hasta ese punto, pero la autora nos relaciona con la vida sensual con X de la persona. Lo digo así porque se supone que no se pueden utilizar este tipo de palabras en la plataforma de YouTube, a menos de que se haga un movimiento así medio sensual, si será sensual con Z. Perdón, no me lo estoy tomando tan en serio. De los suidicios, si nos menciona que su vida sensual con X es igual que ellos, inexistente. A ver, hay muchos datos más, pero la verdad es que es más de lo mismo. Pero para terminar este tema, entre otras aberraciones más importantes son: el huidicio se desmaya porque quiere huir de la situación, ya saben, porque se desvanece. Sufre diarrea porque su cuerpo rechaza los alimentos, porque pues quiere desaparecer. Si eres niño, odias a tu papá. Si eres niña, odias a tu mamá. Y si no los perdonas por rechazarte, te dará cáncer. Bien, pasemos al siguiente, que ya quiero terminar con esta tortura. Herida de abandono. Máscara de pendiente. Tú tienes una herida de abandono. Se supone que debes verte así. En esta herida nos dice que de cierta forma tienes un hermano menor que tú, y te sentiste desplazado por tus padres, por eso tienes esa herida de abandono. Se supone que como tú tienes esa herida desde antes de los 2 años, comienzas a rehusarte a comer, de ahí la complexión de tu cuerpo delgado, largo y encorvado. Lo malo de todo esto es que de cierta manera nos hace seguir perpetuando esa idea de lo que es ser dramático o dramática. De cierta manera nos dice que como eres dependiente, por tu herida eres dramático o dramática. Y nos pone, por ejemplo, si tu pareja no te avisara que llegará, entonces piensa lo peor. Y no es preocupación, es dramatismo. Según la autora, caes en victimismo. Sí, les digo que la neta no quiero ser hostil conforme más avanzo este libro, pero me sorprende mucho. No me creen, guachen esa aberración. La persona dependiente actúa como la víctima, tiende a tener, sobre todo el caso de las mujeres, una voz infantil y hacer muchas preguntas. Bien, dejemos hasta aquí. Entre otras aberraciones, en la herida podemos encontrar las siguientes. El asma en ti es una enfermedad muy común, porque metafísicamente rechazas el peso de tus angustias. La miopía es muy común en ti, porque literalmente así nos dice el libro, no puedes ver más allá, te da el miedo al futuro. Sufres depresión porque quieres llamar la atención. Bien, pasemos a la siguiente máscara. Herida de humillación, máscara masoquista. Para la autora, a alguien con esas características se ve así. En palabras de la autora, la humillación es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio, la dignidad de alguien, sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. Esta herida nace, según la autora, porque pues alguno de tus padres se avergüenza de ti. Según esto, tú encuentras placer en el masoquismo, o sea, te gusta sufrir. Esto aquí se pone un poquito más raro porque el desempeño sensual con X tiene muchas referencias a tu similar progenitor. Por ejemplo, en el caso de las niñas con la mamá, en el caso de los niños con el papá. Como si todo eso tuviera algún tipo de relación con el complejo de Edipo, que más adelante lo vamos a ver. No lo dice, pero sí hace como alusión a ese tipo de ideas. Tiene una extraña forma de reprimirse su libertad, ya que según la autora, por eso no adelgazas, porque no te permite ser libre. Y en sus palabras, darle rienda suelta a tu energía contenida. ¿Alguna vez sin razón alguien se ha acercado a ti con la intención de tratarte mal? Pues déjame decirte que no es culpa del maltratador, en realidad es el superpoder del masoquista. Guachen, en palabras de la autora,
El masoquista tiene el don de atraer situaciones en las que se expone a que los demás lo humillen. Pero bueno, dejamos hasta aquí. Entre otras aberraciones más nos encontramos con: el masoquista sufre dolores de espalda por su excesiva carga emocional. También sufres problemas respiratorios por el peso de tus problemas. Ay, no olvidemos de los problemas del corazón, porque del corazón nace la diversión y a ti solo te gusta sufrir. Creo que enseguida vamos a tocar la herida favorita de la mayoría, la herida que se ponen en modo fit. Bien, vamos a ver la herida de la traición, máscara controlador. Según la autora, tú debes verte así. Es que literalmente aquí esta herida son de los devotos de los gimnasios, empoderados, cuidado. Pero no canten victoria. Aquí la autora ya nos hace alusión al complejo de Edipo. Directamente, ya no son alusiones, va directo. Según la autora, como sospechábamos, era freudiana. Resultó que era real. Esta herida aparece entre los 2 y 4 años. Y aparece, pues sí, porque básicamente te sientes atraído, enamorado de tu padre o tu madre y experimentas de alguna manera el rechazo. Es aquí cuando aparece tu máscara de controlador. Técnicamente, por eso te pones fuerte, porque con tu cuerpo intentas expresar que tú eres responsable y quieres brindar confianza. Guachen esto, según en palabras de la autora, quien tiene esta herida utiliza con frecuencia la expresión ¿me entiendes? ¿Para qué creen? Para asegurarse que se ha dado a entender bien. Lo siento, es que a veces nos quejamos de que la gente no es muy directa, pero se lo está tomando de forma muy literal la autora. Te voy a resumir esa máscara rapidito. El controlador se siente abrumado cuando pierde el control. Sí, ya sé, nos estamos poniendo muy literales. Bueno, ya dejémoslo hasta aquí. Pero no sin antes mencionarte, entre otras aberraciones, sufrirás problemas de rodillas porque pues pierdes el control de las rodillas, claro. Herpes bucal porque no quieres besar a otras personas. E impotencia. Y bueno, ya sabemos por qué, no hace falta explicarle por qué, ¿verdad? Y bueno, como otros, pues también diarrea, porque pues pierdes el control de tus intestinos, ¿verdad? Ay, por fortuna ya viene la última, chicos. Ya es la última, no se preocupen. Herida de injusticia, máscara rígido. Bueno, como les mencionaba, si tú tienes esa herida, según la autora, te verás así. Creo que conforme más pasa ese libro se va haciendo más literal, ¿saben? Pues al iniciar nos suelta esta definición. Guáchenla bien. La injusticia es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. Esta herida se hace presente entre los 3 y 5 años de edad. Si eres niño, odias a tu papá, y si eres niña, odias a tu mamá, porque te parece injusto que no te dejen desarrollarte en tu niñez. Y pues se supone que ese tipo de chicos o chicas son muy envidiosos con las personas que no se lo merecen, según ellos. En resumen, para la autora, pues está bien fácil, solamente tienes que hacer 3 cosas: ser hombre, ser blanco y tener dinero. Nada más, te quejas por quejarte. Ventajas de tener esa herida de injusticia: en palabras de la autora, los hombres y las mujeres tienen unos glúteos redondeados y bonitos. Así lo dice. Pues para esto la máscara de rigidez se caracteriza por tener un cuerpo rígido y lo más perfecto posible. Por supuesto, evidente. Mejor terminemos con ese rápido. Entre otras aberraciones más podemos encontrar: sufrirás calambre porque manifiestas sus miedos. Es posible que tengas espinillas en el rostro cuando temes a equivocarte. Enfermedades terminadas en itis, como tendinitis, bursitis, artritis y todas las enfermedades que terminan en itis. Indica ira reprimida, muchachos. Bien, antes de darles mi conclusión, muchachos, voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿de acuerdo? Espero que se pongan atentos. Ese es parte del tema que ya venimos viendo, y quiero que ustedes me escuchen bien, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña lectura
Esta descripción es unos rasgos que cumplan determinado y selecto número de personas, así que bueno, aquí voy. Tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarla. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado, disciplinado y controlado. Hacia afuera, tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un libre pensador, independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que en otras eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus inspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Ahora, del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es una descripción perfecta, ¿qué tan identificado te sentiste con esa descripción? Así que pausa un momento el video y tómate unos segundos para pensarlo. Y bien, si tu respuesta fue del 4 al 5, has encajado bien dentro de lo que se denomina efecto Forer. Y ahora te voy a hablar del efecto Forer. El efecto Forer o Barnum es un fenómeno psicológico también denominado falacia de validación personal. Fue llamado efecto Barnum en referencia a Phineas Taylor Barnum. Es un famoso publicista de su época, por los años 1800, un manipulador de multitudes, hasta el punto de describirse a sí mismo como un gran mistificador, que es un engañador, embaucador. La expresión efecto Barnum fue creada por Paul Mead, que en los años 50 del siglo XX, tras la investigación de varias expresiones genéricas, se podrían aplicar a casi cualquier tipo de pacientes y fueron utilizadas en ciertas pruebas psicológicas pseudo exitosas. Pero eso se volvió más conocido y de ahí su otro nombre por el psicólogo Bertrand Forer. Realizó en 1948 un estudio que cambiaría sustancialmente nuestra comprensión del funcionamiento de la mente humana y que explicaría de forma muy simple y cómo funcionan algunas de las disciplinas adivinatorias como la astrología, el tarot, los oráculos y hasta algunos test de personalidad. ¿Recuerdas la redacción que te leí al principio? Pues esa misma redacción Forer la aplicó a varios de sus alumnos, de cierta manera diciendo que eso era una descripción de la persona que se le entregaba esa redacción y que de la misma forma que te lo dije a ti, la puntuaran. La calificación que ellos le puntuaron fue de 4.26, porque las personas realmente pensaban que iba dirigido para ellos. En contexto, esto se da por tres situaciones. 1. Si el sujeto cree que el análisis se aplica solo a él. 2. Si el sujeto cree en la autoridad del evaluador. Y 3. Si el análisis enumera mayormente atributos positivos. Conclusiones. En conclusión, chicos y chicas, el efecto Forer consiste en un grupo de ideas generales que se aplican para todo y para todos. Y por eso cuando vemos horóscopos nos sentimos identificados. Otro ejemplo más común es cuando vamos a un memo de Facebook y decimos, hey, sí soy. Pero no es lo único que puede aplicar. Hay también muchas pseudoterapias como la que hemos visto, en las que se buscan sanar heridas emocionales. Y lo pongo entre comillas porque sanar, ya sé que no sé si sea la mejor expresión, mejor dicho, por el modelo médico que existe. Obvio, cuando lo veas eso tratado por terapeutas, no te van a decir las aberraciones que nos encontramos el día de hoy. Sin embargo, estaría bien reflexionar si yo te digo que si eres latino, por ejemplo, puedes decirte que a ti te duele mucho la traición. No es que es adivino y acierta lo que te duele realmente. Es que en esa región las relaciones son muy pasionales y una de las principales cosas que se valora es la fidelidad. Es evidente que esa enseñanza también tiene una repercusión emocional bastante grande en nosotros cuando nos sentimos traicionados. Entonces yo te pregunto, aparte de alguna vez de sentirte traicionado, ¿te has sentido rechazado, abandonado, humillado?
Pues claro que sí. No, no porque seamos brujos o terapeutas de algún tipo para diagnosticarte, sino porque somos humanos y sabemos lo que sentimos. Es la misma lógica que se puede aplicar, por ejemplo, a ideas como el lenguaje del amor de Chapman, por ejemplo. Ni siquiera fue psicólogo, o eso tengo entendido, fue un terapeuta de parejas que estuvo muy influenciado por sus creencias religiosas. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque no quisiera explicar lo mismo en otro video. Ser servicial es uno de los lenguajes del amor, según Chapman. En comunidades altamente machistas, la mujer tiende a ser muy servicial por estar en una posición de sumisión. Hay de dos, o aceptamos la idea de Chapman de que es una manera de amar, o lo vemos como un fallo estructural. Además, ¿quién no ha dado regalos? ¿O quién no ha dicho un te quiero? Además, se supone que el lenguaje que más aplicamos es el que más nos gusta, también según la lógica de Chapman. A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso, por ejemplo, el afecto físico. Pero había una persona que me decía, bueno, si tú no me quieres dar un abrazo, yo te lo doy. Y me daba un abrazo y yo me sentía pues muy nervioso, pero bastante feliz con eso. Y quizás a manera más personal, ¿verdad? Pero de esa manera puedo identificar que el humano no está para encasillarse solamente en una sola cosa, en una conducta, idea o creencia, ni mucho menos sanar un malestar con esta creencia. Cuando vayas a un psicólogo, se preparará para dar terapias, tendrá sus propios manuales o diccionarios como el DSM-5, por ejemplo. Aunque sea 5, no solamente serán 5 trastornos los que vendrán ahí y ya. Y no te va a diagnosticar el primer día tampoco. No le creas al primer charlatán que te encuentres. Es más, no me creas a mí que te doy esa información. Investiga por tu cuenta. Y bueno, pues ese tipo de cosas son bastante simplistas y son bastante reduccionistas. Te decía lo de sanar, o lo de sanar lo ponía mucho entre comillas porque ni siquiera sé si el modelo del psicólogo lo sigue, porque realmente no creo que muchas personas lo sigan. Bueno, muchas personas que son psicólogos, porque no van mucho con el modelo médico, o al menos tengo ese entendido, ¿de acuerdo? Puedo que me equivoque en algo, igual si ustedes ven que me estoy equivocando en algo, pues me lo hacen saber. Y los dejo hasta aquí el día de hoy, chicos, y trataré de ya no traer ese tema porque realmente sentí como que no me dejó absolutamente nada. Pero seguiremos tratando de ese tipo de ideas un poquito extrañas. Más adelante que la eugenesia y después quizás con psicología evolucionista. Así que bueno, los dejo por el momento y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Adiós.